Mi nombre es Enrique Rodríguez. En esta ocasión voy a dar respuesta a un video que subió Jonathan Ramos con el nombre Principio Sola Escritura. Jonathan Ramos es maestro de historia y de filosofía, escritor, teólogo amateur e investigador, profesor universitario por la Universidad Católica de Salta, autor de 4 libros: Revelaciones filosóficas, La antigüedad en poemas, Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo y fundamentación de la religión cristiana. Conocí al profesor Jonathan Ramos a través de su canal de YouTube del mismo nombre. El video que vi por primera vez, que me dejó impresionado por sus conocimientos, fue el video Destruyendo Falacias Progres. Mi admiración a Jonathan Ramos fue creciendo en la medida que veía otros videos. Su sapiencia filosófica y en otras áreas también, pero hay siempre un pero en la vida. Su video Sola Escritura y también el video Porque soy tomista. En este video Sola Escritura, Jonathan Ramos nos dice: el objetivo de hoy es tratar un tema que me gusta mucho, un tema que le he dedicado muchos años de mi vida, del cual he escrito, por supuesto. En mi última obra, Fundamentación de la religión cristiana, yo he desarrollado en el capítulo 7 el principio Sola Escritura. Yo voy a ir leyendo este capítulo que he escrito, nos dice Jonathan Ramos, y voy a tratar de desarrollar. Sola Escritura, que es la que vamos a desarrollar hoy, y menciona también las 5 solas del protestantismo: sola Escritura, sola gracia, que la salvación es por causa de gracia, sola fide, solo por medio de la fe, solus Christus, el único mediador entre Dios y los hombres, y soli Deo gloria, la gloria solo es para Dios. Jonathan Ramos nos dice que en esta ocasión de estas 5 solas va a desarrollar el principio Sola Escritura. Este tal principio va a defender esta tesis: la Biblia es la única regla suprema e infalible en temas de fe y moral, pero no es la única. Es la regla suprema y la única infalible, pero no es la única que nosotros los cristianos tenemos como regla en cuestiones de fe y de moral. En este sentido, yo estoy siendo un poco heredero del cuadrilátero wesleyano, John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista en Inglaterra. Él desarrolló la cuadriga o el cuadrilátero, que consiste en que nosotros tenemos 4 autoridades de distinto orden y jerarquía: la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. El lugar que le proporciona a los reformadores a la Sagrada Escritura es consonante con la visión de muchos cristianos medievales. Antes de defender el principio Sola Escritura contra los abusos del protestantismo contemporáneo, es de nobleza defenderlo en parte ante el catolicismo de la Contrarreforma, que fundó un catolicismo diferente al medieval en varios aspectos. Sola Escritura parecería un lema puramente protestante, pero en realidad es histórico, tradicional, si entendemos en qué sentido hablaron los primeros reformadores. San Agustín, por ejemplo, escribió cosas que bien podrían pasar por luteranas. El Señor, dice San Agustín, despertó profetas que escribieron las divinas escrituras. Apaciéntese en ellas y tendrán un pasto que nunca engaña. Aquí tenemos el principio que solo la escritura es infalible y nada más que las escrituras, dice Jonathan Ramos. Todo lo que en cuanto en ella encuentren, gústenlo y saboréenlo bien. Lo que en ellas no se encuentre, repúdielo. Esto lo dice en Pastos jugosos apacentaré mis ovejas, el sermón de San Agustín, obispo, sobre los pastores. Aquí vemos que San Agustín dice: todo en cuanto a las escrituras es infalible, debemos degustarlo, y lo que no está en la escritura debemos rechazarlo. Este es el principio Sola Escritura que sostenemos los reformadores. San Agustín pensaba igual en ese aspecto. Y también el pensamiento de Santo Tomás de Aquino es similar. En la Suma Teológica, cuestión 1, artículo 8, nos dice Santo Tomás: la autoridad de los doctores en la Iglesia le ofrece a la Iglesia un género de argumentos que también le es propio, pero simplemente probable, porque nuestra fe descansa en la revelación hecha a los apóstoles y los profetas, que han escrito los libros canónicos, pero nuestra fe no descansa sobre revelaciones que han podido tener los demás hombres, dice Santo Tomás de Aquino. Y cita al mismo San Agustín en el texto sobre las epístolas a los herejes y dice: aprendí a dar solamente a los libros sagrados que se llaman canónicos este amor y honor, en cuyo medio creo firmemente que ninguno de sus autores se equivocó en lo más mínimo al escribirlos. Los demás autores cristianos, por muy grande que sea su ciencia y su santidad, los leo de modo que, por solo decir ellos o de sentir,
los tenga yo por cierto. Y luego Jonathan Ramos nos remite a la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, donde prueba que la escritura es inspirada por Dios e infalible y no ser de interpretación particular. Luego nos cita textos del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 1, y también de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, en donde es prueba con estos versículos que nos lee Jonathan Ramos que la tradición de los hombres erra, pero no prueba que la tradición cristiana pueda contener error. No es la primera vez que escucho a un no católico utilizar este argumento. Veamos qué dicen las escrituras sobre la tradición cristiana. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. También en Primera de Corintios 11:12. Os alabo porque todas las cosas os acordáis de mí y conservan la tradición tal como os las he transmitido. Y continuamos con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Los reformadores y reformados, como Jonathan Ramos, se equivocan. Es menester citar a la misma carta de Pedro, en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Refiriéndose a las cartas de San Pablo, nos dice, como lo hace en todas sus cartas, tratando en ellas esto mismo, las cuales hay algunas cosas difíciles de comprender, cuyo sentido los indoctos e inconstantes en la fe pervierten, de la misma manera que las demás escrituras de que abusan para su propia perdición. Aquí nos está diciendo el apóstol San Pablo que las escrituras muchos cambian su sentido interpretativo y lo pervierten o tuercen para su propia perdición. Por lo tanto, las sagradas escrituras no es de interpretación privada como lo enseñó Lutero. William Hurrell Mallock, escritor protestante, en su libro Sly World Living, dice, abro cita, cualquier religión que pretende ser sobrenatural y renuncia a la infalibilidad absoluta, solamente puede adjudicarse una semirrevelación, porque en tanto que se profese ser revelada, debe también profesar que es infalible, porque si las cosas reveladas son oscuras y difícil de precisar y de entender, si las palabras pueden tener múltiples y variados significados, si todavía más muchas de estas interpretaciones posibles son entre sí contradictorias, mejor sería que nunca se nos hubiese revelado estas verdades, sino se nos dio también al intérprete seguro e infalible. Cierro cita. La Biblia, siendo el venerable libro de la verdad, no es el maestro de su propia verdad. La Biblia es sumamente clara en esto. Algunos han sido colocados en la iglesia como maestros, no todos, escribió el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 28 y 29. Estos maestros puestos por Cristo han sido fundamentales para la conservación del verdadero evangelio, y estos maestros son la jerarquía eclesiástica. La misión salvadora de la iglesia, llevar la fe en Cristo, no es solamente llevar la Biblia a todos y a todo el mundo. Cristo no dijo llevar la Biblia a todo el mundo por el hecho de que por los primeros 400 años del cristianismo no hubo una Biblia cristiana publicada. La iglesia hizo su labor y esto a pesar del hecho de que por los primeros 400 años del cristianismo, como dije, pues no hubo una Biblia publicada. Y la iglesia cumplió su misión salvadora a pesar del hecho de que por los siguientes 1000 años, hasta la invención de la imprenta, hubo muy pocas Biblias. Y esto a pesar del hecho de que solamente los instruidos tenían acceso a la Biblia. Y esto a pesar del hecho de que en aquellos años, cerca del siglo XVI, a la Biblia se le usó como regla de fe y que se han encontrado con literalmente cientos de reglas de fe conflictivas. Por ejemplo, unos cuerpos protestantes sostienen la independiente idea de que el altar y liturgia no tienen lugar en el culto cristiano. Otros que los sacramentos deberían de ser negados a los infantes y pequeños niños. Otros sostienen que el hombre llega a ser resistente al pecado y seguro de su salvación una vez que acepta a Cristo como su personal salvador. Otros sostienen la idea independiente de que la membresía de la Iglesia de Cristo está restringida a unos pocos elegidos, y cuando uno de esos elegidos se aparta de la gracia de Dios, ninguna cantidad de arrepentimiento puede restaurarlo. Otros enseñan que es el sábado y no el domingo el día del Señor.
Otros que el poder para administrar a la iglesia reside no en el clero, sino en los laicos de la congregación local. Esta es una estructura internominacional donde existe división, división en lo más explícito y flagrante sentido de la palabra. La misión de la iglesia es que las verdades que Dios quiere que sean enseñadas y enseñadas de tal manera que todas las generaciones, incluyendo ciegos, analfabetas, de esas generaciones pudieran oír y entender. Es menester que la iglesia fundada por Cristo fuese dotada no solamente de una escritura infalible, sino de una tradición infalible, esto es, un magisterio infalible, su tradición infalible y su estructura infalible, una sola doctrina desde su principio hasta la consumación de los tiempos. Así lo estableció nuestro Señor Jesucristo, y no que de repente se nos diga que la doctrina y el evangelio se perdió durante muchos años o siglos y que en el siglo XVI ha sido reencontrada. Jonathan Ramos dice que los padres medievales, en consonancia con los reformadores, creyeron en el principio sola escritura, pero Jonathan Ramos se equivoca. Él mismo, más adelante, en su video, citó un texto de San Agustín que dice: yo, en verdad, no creería en el evangelio si no me impulsa a ello la autoridad de la Iglesia Católica. San Agustín contra las epístolas de los maniqueos. Es obvio que Jonathan Ramos conoce el pensamiento de San Agustín sobre la autoridad infalible de la Iglesia y sobre la infalibilidad de las escrituras y la tradición. Y no es verdad que era consonante con el pensamiento de los reformadores el principio sola escritura. Lo mismo ocurre con Santo Tomás, pues seguramente Jonathan Ramos conoce esta cita, Catena Áurea, tema 1, página 274. Nos dice: ver cuán grande poder tiene esta piedra, sobre la que se ha edificado la iglesia. Permanecen firmes sus juicios, como si fuera el mismo Dios el que las diera por ella. Es obvio que San Agustín y Santo Tomás no concuerdan con el pensamiento de los reformadores en el principio sola escritura, como la única autoridad infalible. Es muy conocida entre los católicos la frase de San Agustín: Roma ha hablado. Simplemente lo que dice Jonathan Ramos es absurdo y fuera de toda lógica, y del mismo pensamiento de los reformadores sobre la Iglesia Católica, que ésta es prepotente, autoritaria y dogmática. ¿No les parece ilógico que si los padres medievales, como dice Jonathan Ramos, hubiesen declarado el principio sola escritura, la única infalible, negando la autoridad infalible de la Iglesia y sus concilios, hubiesen sido excomulgados como lo fue Lutero? ¿No les parece? Cita a dos padres, a Santo Tomás y a San Agustín, por ser los más conocidos para los católicos, pero dice que fueron miles. Me parece exagerado. De todos modos, aún así es absurdo. No citaré a ningún otro padre de la iglesia porque es obvio que para Jonathan Ramos no son autoridad. La única autoridad infalible para él es la Sagrada Escritura. Entonces recurramos a ella, matemos dos pájaros de un solo tiro. ¿Cómo está constituida la iglesia y la autoridad infalible de la iglesia fundada por Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 22, versículos 6 al 16. ¿Por qué nuestro Señor le preguntó a Saulo: ¿por qué me persigues? Y no: ¿por qué persigues a mi iglesia? Esto es lo que vamos a dilucidar. La iglesia fundada por Cristo no es una confederación de iglesias con una variedad de doctrinas contradictorias entre sí. La iglesia fundada por Cristo es una iglesia jerárquica, con un solo gobierno, una sola doctrina, entre otras cosas. La concepción de Jonathan Ramos de qué es la iglesia, es equívoca. No es como la constituyó nuestro Señor Jesucristo, pues Jonathan Ramos dice en su video ¿Por qué soy tomista?, en su análisis filosófico, pues es un buen filósofo y no teólogo, se nota claramente que desconoce la teología cristiana. La religión cristiana es cristocéntrica, teocéntrica y no antropocéntrica, pero bueno, ese es otro tema. En uno de los muchos errores que Jonathan Ramos comete para nuestro tema, solo haré mención de esto, que Jonathan Ramos dice en su video ¿Por qué soy tomista? Nos dice: ¿son las iglesias protestantes e iglesia católica las dos iglesias de Cristo? Las dos son importantes, hacen su trabajo, las dos no compiten, porque la iglesia protestante no puede hacer política, etc. Bueno, no había escuchado una cuestión más antibíblica cuando escuché a los testigos de Jehová decir que el verbo de Dios es un Dios. Pero vamos a nuestro asunto. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? ¿Cómo se constituyó
la autoridad magisterial de la Iglesia, que no puede errar cuando define lo esencial en una doctrina cristiana. Para mayor entendimiento citaré al profeta Isaías en su libro, en el capítulo 22, versículo 22, que nos dice: y pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David, y abrirá, y no habrá quien pueda cerrar, y cerrará, y no habrá quien pueda abrir. Y en el versículo 23 dice: yo le colocaré como clavo hincado, en lugar firme, que será como trono de gloria para la casa de su padre. En Mateo capítulo 16, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. La relación que tienen estos dos pasajes bíblicos, en su exégesis, los exégetas le llaman el tipo y el antitipo. Se llama antitipo a la realidad del Nuevo Testamento que corresponde con el tipo del Antiguo Testamento, aunque el término griego también se traduce figura en la versión castellana de la Biblia. Entonces tenemos que la figura que menciona Isaías en el capítulo 22, versículo 22, corresponde a Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a pesar de que los protestantes se resisten a aceptar que es el cumplimiento de esta figura de Isaías en Pedro, cuando Cristo le da las llaves y toda potestad, así que siendo Cristo la cabeza de la iglesia al partir al cielo, la iglesia visible queda en manos de Pedro y tiene toda la autoridad de su iglesia como el mismo Cristo. La iglesia es un cuerpo místico de Cristo. En la primera de Corintios capítulo 12, versículos 28 y 29, podemos ver las diferentes funciones de sus miembros y quiénes son los primeros. Para esto tenemos que correlacionar las declaraciones de Cristo respecto a la autoridad magisterial de la iglesia y la divina protección dada a esa autoridad. Cristo dijo a sus apóstoles: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan capítulo 14, versículos 25 y 26, y también el capítulo 15, versículos 26 y 27. En otras palabras, la autoridad magisterial de Cristo no podía enseñar error, porque el infalible ser humano no estaría dándole la enseñanza, sino el falible Espíritu Santo, el infalible Cristo la estaría dando por medio de la humana autoridad magisterial de la iglesia. Nuestro Señor, como maestro infalible, hace partícipe a su iglesia de su propia misión como maestro infalible. Nuestro Señor bendito lo dejó claramente establecido cuando le dijo a sus discípulos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Lucas capítulo 10, versículo 16. Aquí nuestro Señor nos obliga, si creemos en Él, a escuchar lo que dice su iglesia, la Iglesia Católica, y acatarlo como si fuese la propia voz de Cristo. La autoridad magisterial de la Iglesia es la perenne y infalible voz de la verdad cristiana. El apóstol Pablo escribió: para que sepas cómo debes de conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. El apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4 nos dice: porque nuestra predicación no se inspira en el error, ni la inmundicia, ni en el dolo. Por el contrario, así como fuimos aprobados por Dios, que examina nuestros corazones. Santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Creemos que nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes. Creemos que Jesucristo convirtió el agua en vino. Creemos que al pueblo de Israel le fueron abiertas las aguas del Mar Rojo para que cruzara.
creemos que Moisés extrajo agua de una roca, pero no creemos que la iglesia de Cristo le es otorgada una gracia especial y asistida por el Espíritu Santo permanentemente para poder llevar el Evangelio desde su génesis, desde su principio, hasta el final de los tiempos. Sí, estos hombres, con su humana naturaleza y las generaciones que fueron sucesores de los apóstoles, no podían errar por la asistencia del Espíritu Santo para cumplir este mandato. Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. Nuestro Señor lo asegura, que estas verdades del Evangelio se predicarían prevaleciendo sobre las herejías hasta el final de los tiempos. Nos dijo, y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Confirmado. La autoridad magisterial de la Iglesia fundada por Cristo no puede enseñar errores por participación de la infalibilidad de Cristo. Por eso San Agustín dijo, yo en verdad no creería en el Evangelio si no me impulsa a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Y esto tiene una razón de ser. San Agustín estuvo en los concilios de Hipona en el 397 y los concilios de Cartago del 397 y 419, del cual fue presidente. En tales concilios, la Iglesia declaró oficialmente cuáles fueron los libros de la revelación divina que gozamos hasta nuestros días. Y después, en el año en que vivió, 1005-1089, un monje católico, Lefranco de Canterbury, codificó la Biblia en capítulos y versículos, y después fue organizada por Stephen Langton, 1150-1228. La Biblia es un libro católico que la Iglesia cuidó y preservó. Si tenemos la Biblia, es gracias a la Iglesia Católica. Cuando Jonathan Ramos cita a Santo Tomás, donde dice, porque nuestra fe descansa en la revelación hecha a los apóstoles y a los profetas que han escrito los libros canónicos. ¿Por qué Santo Tomás? ¿Por qué Santo Tomás dice libros canónicos y no simplemente libros? Simplemente porque Santo Tomás sabía que en estos concilios la Iglesia declaró cuáles eran los libros canónicos y cuáles no. Desechó algunos o muchos que la Iglesia consideró apócrifos. La palabra canon proviene del griego que significa regla, regla de madera. Por lo tanto, la Iglesia estableció la regla de los libros que son inspirados por Dios y los libros que no lo son. Santo Tomás, al creer firmemente que estos libros fueron escritos por los apóstoles y profetas, nos está diciendo implícitamente la autoridad infalible de la Iglesia en estos concilios. Y no es cierto que los primeros padres cristianos solo creyeron en la infalibilidad de la Escritura, sino también de la Iglesia. San Ireneo escribió en el siglo II, donde la Iglesia está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios está la Iglesia en cualquier forma de gracia, porque el Espíritu de Dios es verdad, contra las herejías de San Ireneo. San Ireneo creía en la infalibilidad de la Iglesia y muchos padres también. Cristo no podía haber amonestado a los pecadores a oír a la Iglesia, a menos de estar seguro de que estarían escuchando la verdad. Él nos aseguró que la Iglesia en sus pronunciamientos serían atados en el cielo. Cristo empeña su palabra, que es seguro que tales pronunciamientos no contenían error. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 18, versículos 17 y 18. Un cuidadoso análisis de las enseñanzas de Cristo revela que la fe y la infalibilidad doctrinal de su Iglesia es sinónimo de fe en Él. Entendemos ahora por qué Cristo le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando se persigue a la Iglesia, se persigue a Cristo. Y cuando la Iglesia enseña, enseña a Cristo. O al revés. Cuando Cristo enseñó, otorgó a la Iglesia su misión de Él como propio maestro a la Iglesia. Entonces, Cristo enseñó, la Iglesia propaga esta enseñanza y son las enseñanzas de Cristo. Por eso la Iglesia es infalible. ¿Por qué Cristo es infalible? La Iglesia también lo es.
Ahora vemos que las Sagradas Escrituras, ahora veamos en las Sagradas Escrituras si la iglesia de Cristo puede ser dos iglesias, como dice Jonathan Ramos. Y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:8. Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 20 al 27. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5, versículo 30. Porque de tal manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. ¿No sabéis que vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo? Primera de Corintios 6, versículo 15. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Habrá un rebaño, un pastor. Juan capítulo 10, versículo 16. Habrá un rebaño, un pastor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan división y tropiezos contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. Fue necesaria una gracia especial sobrenatural para cementar permanentemente la unidad de su iglesia. Cristo proporcionó esa gracia sobrenatural, santificando a su iglesia con la verdad. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan 17, versículos 1 al 23. ¿Necesitamos más pruebas? Pruebas contundentes de la unicidad de la Iglesia de Cristo. Frente a tales evidencias, ¿cómo decir que la Iglesia que fundó Cristo no es infalible? ¿Cómo decir que la Iglesia de Cristo no es una? ¿Cómo decir que la Iglesia de Cristo es una iglesia confederada entre la católica y protestante? Decir eso es antibíblico. Les pongo la descripción de los comentarios, un like, de un video de un pastor evangélico que habla de manera breve pero acertada qué se desarrolló y qué se determinó en los concilios que antes mencioné. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga.